Hola, en este video voy a hablar de 4 cosas que son 3 nuevas regulaciones para viajar a Europa, y la cuarta cosa que voy a mencionar es si esto nos afecta a las personas que tomamos cruceros por el Caribe, que viajamos, por ejemplo, a las Islas Vírgenes Británicas. Y el video va a estar dividido en capítulos. Primero voy a hablar del EES, que se llama Entry Exit System, luego del ETIAS, que es ETIAS, que misteriosamente la página oficial no dice qué significan las siglas, dice para qué sirve y cómo se usa y todo, absolutamente toda la información, pero no dice qué significan las siglas. El otro se llama el ETA, que es con referencia al Reino Unido. Y después hablo de lo que sería la Oficina de Turismo de las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe. Si quieres ver alguna de las cosas en especiales, pues puedes adelantar el video a ese capítulo. Bueno, pues lo primero es el EES, Entry Exit System. Es un sistema automatizado para registrar entradas y salidas de personas que hacen visitas cortas a la Unión Europea. Incluye a 30 países que lo van a pedir. Si entras por primera vez en ese periodo, pues entonces un oficial te va a tomar los datos biométricos, que va a ser huellas digitales, escaneo facial o una foto. Y las personas que están exentas de esto, pues por supuesto son los nacionales o los ciudadanos o las personas que trabajan en esos países. Pero los que somos turistas, visitantes, vamos a entrar en una base de datos biométrico donde van a llevar un mayor control. La lista de países son 30. Bueno, creo que son 29 porque Chipre no está incluido. Y también Irlanda no está incluido porque ellos van a hacer su propio sistema por aparte. El objetivo es tener los datos de las personas que entran y salen en visitas cortas para mejorar la seguridad y agilizar los trámites fronterizos. Empieza a regir a partir de 2025. Debajo en la descripción te pongo un enlace al sitio oficial para que puedas ver toda la información completa. Luego tenemos el ETIAS, que en el sitio web no dice qué significan las siglas, pero es una autorización para viajar a los países de la Unión Europea. Son 30 países lo que lo exigen, y esto va a tener un costo de, yo te digo, 7 euros. Es un costo de 7 euros. Es gratis para los menores de 18 años y para los mayores de 70 años. ¿Quiénes lo necesitan? Bueno, todas las personas que estamos exentos, o sea, no necesitamos visa para viajar a la Unión Europea. Ahora necesitamos esta autorización. Bueno, ahora ya voy a decir cuándo empieza a regir. Por ejemplo, en mi país, Costa Rica, yo no necesito visa para entrar a la Unión Europea. Yo puedo tomar un avión y viajar a la Unión Europea. Así ha sido por años y así hice algunos viajes. De hecho, hace algunos meses hicimos un crucero por el Mediterráneo y llevábamos nuestro pasaporte. No llevábamos ninguna visa ni ninguna autorización especial porque no se necesitaba. Pero el ETIAS va a empezar a funcionar 6 meses después del EES. Como lo mencioné antes, el EES empieza a funcionar a partir de 2025, está vigente, y a los 6 meses ya se necesita el ETIAS para poder entrar a la Unión Europea. Claro, las personas que tienen visa no. Hay países que sí se les exige visa, y esos países, muchos países africanos y árabes, los ciudadanos para poder entrar a la Unión Europea necesitan una visa. Entonces ellos ya tienen su visa, pues no necesitan esto. Este va a ser para los que no necesitamos visa. Y el trámite se puede solicitar con tiempo, pero todavía no lo están pidiendo porque no estamos en ese periodo, ¿verdad? Si tu viaje coincide con el periodo donde va a entrar en vigencia, te recomendaría no reservar ningún vuelo, ni ningún hotel, ni nada, sin revisar que tu fecha de viaje no coincida con esto. Bueno, veámoslo así. Si vas a hacer un viaje a la Unión Europea en abril o en mayo, no está vigente todavía. Solo cuando llegues y entres a la Unión Europea, pues te van a hacer el EES, que te lo hace un oficial, te mide las huellas digitales, te toma la fotografía, te escanea la cara, lo que sea.
Pero si tu viaje va a ser en junio, en julio, agosto, septiembre, entonces sí vas a necesitar el ETIAS y vas a tener que tramitarlo con tiempo. Se supone que lo hacen rápido y lo dan rápido, pero es mejor tramitarlo con tiempo antes de reservar un vuelo o reservar un hotel o reservar un crucero. Como mi esposa y a mí, lo que nos gusta es viajar en crucero y eso generalmente es lo que reservamos, cruceros. La lista de los países que lo necesitan, aquí la puedes ver en pantalla. Puedes ver que, por ejemplo, en mi país, Costa Rica, está incluido. El Salvador, bueno, Guatemala, Honduras y por supuesto Nicaragua, o sea, Australia, o sea, un montón de países que estamos exentos de visa, pero lo necesitamos. ¿Verdad? Como dije, cuesta 7 euros, es gratis para las personas que son menores de 18 años o mayores de 70, pero hay que tramitarlo, ¿verdad? Está asociado con tu pasaporte, entonces se necesitará tu pasaporte para poder entrar. Y el pasaporte no puede expirar en 3 meses, ni tampoco tener 10 años de antigüedad. O sea, si tu pasaporte está por expirar, no te arriesgues, necesitas un nuevo pasaporte. Y si tienes el ETIAS y el ETIAS vale por 3 años. Si se te vence el pasaporte y tienes que sacar un nuevo pasaporte, hay que volver a sacar el ETIAS otra vez, aunque ya lo tenías y aunque estuviera vigente. Porque el ETIAS, estos documentos están asociados con tu pasaporte, con tu número de pasaporte, con los datos de fecha de vencimiento. El pasaporte y las dos cosas están asociadas. Entonces tienen que concordar. Y no puedes cometer ningún error. O sea, a la hora de llenar la solicitud no puede ser que cometas un error de que falles en una letra o que falles en una fecha del pasaporte con los datos que enviaste para el ETIAS porque están asociados y tienen que calzar igual, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, si la solicitud es rechazada, recibes un email con las razones por las que te la rechazaron y las instrucciones para apelar. Pero esto lleva tiempo. Así que podría ser que te den una contestación en una semana, podría ser que te den una contestación en 2 semanas o más. Inclusive lo mencionan que hasta 30 días podría ser que tarde una apelación. Pero el trámite en sí es más rápido, se lograría obtener mucho más rápidamente si no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Me imagino que los inconvenientes sería personas que tengan problemas de un récord criminal o de problemas políticos o cosas de este tipo, ¿verdad? Los turistas que tienen un récord de turista pues no tienen por qué tener ningún problema. El permiso es válido por 3 años y se puede entrar y salir libremente de estos 30 países de la Unión Europea por 90 días en un periodo de 180 días. O sea, vamos a ver, esto es un poco difícil. A mí me costó mucho entenderlo, pero vamos a ver. En mi país, Costa Rica, por ejemplo, que un turista tiene permiso de permanecer, creo que son 90 días igual. Cuando se vencen los 90 días, tiene que salir 3 días del país para poder tener otra vez ese privilegio, digamos, de volver a entrar. Entonces, muchas personas que viven aquí o que se quedan mucho tiempo con una visa de turista, con un permiso de turista, lo que hacen es que van a uno de los países vecinos. Tenemos, por ejemplo, Nicaragua o tenemos Panamá que están a la par y salen por 3 días y luego vuelven a entrar y ya cumplieron con el requisito y entonces tienen otros 90 días y así lo están haciendo constantemente. Bueno, igual pueden ir a otro país, pero digo, Nicaragua y Panamá son los vecinos de frontera que es más fácil, digamos, viajar a uno del otro. Con la Unión Europea no se podría hacer eso, porque te dan 90 días de entradas libres, entradas y salidas libres, pero en un periodo de 180 días. Así que si gastaste los 90 días y ya es obligatorio salir de la Unión Europea, entonces tendrías que esperar a que se cumplan los 180 días para volver a entrar otra vez y volver a ganar otra vez esos 90 días. Y me imagino que esto debe hacer precisamente para evitar que las personas que hacen eso en Costa Rica, pues que lo hagan en la Unión Europea, donde es más complicado los problemas de migración, sobre todo por personas que están huyendo de países donde hay violencia, donde hay problemas políticos, donde hay tienen problemas de refugiados, mucha inmigración de ese tipo.
Y la Unión Europea pues está buscando protegerse o ser más estrictos en cuanto a los requisitos y también llevar un mejor control. Yo como costarricense en mi país no necesito visa para ir a la Unión Europea, pero a partir de junio 2025 voy a tener que hacer este trámite si quiero viajar a la Unión Europea, y no es una visa, es una autorización para entrar y salir de la Unión Europea como turista. Si el permiso fuera rechazado, te envían un correo donde te dicen las razones por las que fue rechazado y las instrucciones para apelar. Solo que el proceso de apelación ya tardaría mucho más tiempo, así que necesitarías más tiempo para preparar tu viaje en caso de que eso sucediera. Pero generalmente, pues los turistas no tenemos problema en eso, sino que tal vez una persona que tenga, digamos, problemas de un récord criminal o que tiene problemas políticos o que se sospecha que quiere entrar porque quiere pedir asilo o cosas así. Los turistas no deberíamos por qué tener problema para hacer rápido ese trámite y que lo aprueben de inmediato. Bueno, y la otra nueva regulación es con respecto al Reino Unido. Se llama el ETA, Electronic Travel Authorization, que me parece extraño que le hayan puesto ese nombre porque en lo que tiene que ver con navegación, no solo aérea, sino marítima y hasta transporte terrestre, hay unas siglas iguales que significan otra cosa completamente, así que debieron haber usado, no sé, alguna variación. Esto es para el Reino Unido. ¿Para quién es? Igual, para las personas que no necesitábamos visa para entrar al Reino Unido y que ahora necesitamos este nuevo permiso. Esto sí se necesita a partir del 8 de enero 2025. Este no es como el otro, como el de la Unión Europea, que era 6 meses después del EES. Este inicia prácticamente iniciando 2025. Y por ejemplo, si tú tienes un vuelo que conecta, no vas a entrar al Reino Unido, vas a tomar una conexión en Londres, por ejemplo, para ir a otro país, al que sea, vas a necesitar esta autorización, aunque no vayas a quedarte ahí. Es igual para las personas que no necesitamos visa, cuesta 10 libras esterlinas y todas la necesitan, incluyendo bebés. Así que la mejor manera de solicitarlo es igual con una app. Ellos buscan que que se haga el trámite ágil. Se puede hacer online, pero también cuesta un poquito más. Usualmente se aprueba en 3 días o menos. Y cada persona tiene que aplicar por separado. O sea, si van un grupo de 4 o 5 personas o 3 o lo que sea, tienen que aplicar cada uno por separado y el tiempo de aprobación puede ser diferente para cada uno. O sea, probablemente todos los aprueban al mismo tiempo, pero ellos, digamos, dan un margen ahí para que uno no piense que si 4 personas de una familia lo solicitan, que se los van a dar inmediatamente a todos. Puede ser que a uno le salga primero y al otro después, y al otro después. Al aprobarse, recibes un email con el permiso y, por supuesto, el permiso está asociado con el pasaporte. Es válido por 2 años y te permite permanecer hasta 6 meses como turista en el Reino Unido. Es prohibido trabajar, es prohibido recibir dinero o es prohibido casarse. Es exclusivo para turistas. Si uno quiere hacer una de esas otras cosas, pues entonces ya tiene que solicitar otro tipo de visa, otro tipo de documentación. Y el tener este permiso no garantiza la entrada. Siempre un oficial de migración te va a revisar los documentos y va a revisar el permiso para ver que todo esté en orden. Ahora, yo como crucerista me entró la duda de qué pasará con las Islas Británicas, las Islas Vírgenes Británicas, porque los cruceros que van por el Caribe van mucho a las Islas Vírgenes de Estados Unidos, van a las Islas Vírgenes Británicas y a otras islas también. Entonces, a mí me quedó la duda y yo le hice la pregunta tanto a la Oficina de Turismo de las Islas Vírgenes Británicas como al gobierno del Reino Unido y recibí 2 respuestas completamente diferentes. Hice la misma pregunta. Las personas que viajamos en cruceros, si tenemos una visa de turista de Estados Unidos o de Canadá, podemos entrar a todas esas islas del Caribe. Y en el caso de mi país, bueno, yo soy de Costa Rica, pero yo tengo una visa de turista de Estados Unidos. Eso a través de los años, porque yo he hecho muchos cruceros por el Caribe, y
siempre con esa visa he entrado libremente a los países. Entonces ahora me quedó la duda. Ok, si el Reino Unido está exigiendo este nuevo permiso y yo voy como crucerista a las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe, me van a pedir ese permiso. Entonces le pregunté a la oficina de turismo de las Islas Vírgenes Británicas y me contestaron de inmediato. En una hora me respondieron y me dijeron, muchas gracias por su pregunta, no, en realidad no se preocupe, con su visa de turista puede entrar a las Islas Vírgenes Británicas. Estuvo muy bien. Le hice la misma pregunta en el sitio de migración del Reino Unido y me contestaron al día siguiente, pero me dieron una respuesta de esa robótica automática. Ahí dice el nombre de la persona que me contestó, pero yo no creo que haya sido ninguna persona porque se ve que no leyó absolutamente nada de lo que yo pregunté, porque no me respondió absolutamente nada relacionado con lo que yo pregunté, sino que lo que me dio fue opciones, como cuando un robot te contesta. Así que esto es lo último que hay en cuanto a nuevos requisitos para viajar a Europa. Si tienes planeado hacer un crucero o quieres hacer un crucero, te recomiendo descargar mi libro que se llama Cómo reducir el costo de un crucero en cientos de dólares literalmente. Al descargar ese libro puedes aprender los 7 factores que influyen en el precio de un crucero para que puedas modificarlos a tu favor. Y también doy asesoría personal. Una asesoría dura 30 minutos y podemos conversar y te ayudo para que hagas un mejor planeamiento de tu viaje. Te pongo los enlaces en pantalla y también en la descripción.